Buenos días, mi nombre es Ana Mosquera y soy estudiante de la maestría en educación. Para esta actividad número 4, diseño de un recurso inclusivo y accesible, he trabajado pues de manera individual, ya que no me ha sido posible integrarme a los grupos ya conformados. Se nos solicita realizar un perfil de la clase, hablar acerca de unas barreras y unas soluciones propuestas y hablar acerca de las estrategias que podemos utilizar teniendo en cuenta las tecnologías de la información y también las diferentes discapacidades que se pueden presentar en el aula de clase. En el perfil de la clase pues trabajé con un grupo de 23 estudiantes pertenecientes al grado 11, donde se puede evidenciar diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, ¿sí? Diferentes personalidades, y lo que hace que los caracterice a ellos pues es su alto nivel de interés y motivación para aprender. Hay unas barreras que se presentan al interior del aula de clase, las he podido reconocer un poco y son de tipo cultural, didácticas y otras que veremos en cuanto al aprendizaje y la participación. Aquellas que son de tipo cultural, pues son las que tienen que ver mucho con la parte de la actitud, de las normas que se establecen al interior de las familias. En el contexto donde yo me encuentro y donde trabajo, por lo general se ven siempre estudiantes que refieren, no, el estudio para mí está en un segundo plano porque para mí lo más importante es trabajar. Y como estamos en el área rural, entonces se incentiva mucho a que el chico pues debe trabajar también y estudiar al mismo tiempo. Y hay un límite donde el estudiante como que debe hacer su elección. Y esa elección se considera como que el enfoque debe estar en trabajar y adquirir unos recursos para ayudar al sostén de la familia. Entonces esas serían como las que se consideran barreras de tipo cultural. Y hay otras que considero que son las didácticas, que tienen que ver con la parte del trabajo colaborativo y solidario, ¿sí? Entonces, el, a veces el aula no es considerada como el centro de atención, sino que a veces se generan todo tipo de inconvenientes, ¿sí? En cuanto al área de la convivencia, en cuanto al proceso de aprendizaje, y no hay como, digamos, esa unidad, no hay ese apoyo entre unos y otros, aunque se ha trabajado sobre ello a través de actividades de la integración y fortalecimiento pues de los lazos entre amigos. También podemos aquí referenciar y hablar un poco acerca de la comunidad educativa, cuáles son las creencias, cuáles son las actitudes, las acciones y lo que puede favorecer un contexto o un espacio educativo, ¿sí? Todo esto nos lleva también a destacar aquellas barreras en cuanto al aprendizaje y a la participación, y tienen que ver en cuanto a la parte actitudinal, metodológica, organizativa y social. La parte actitudinal nos hace referencia acerca de aquellos conocimientos que ya traen los estudiantes, cuál es la actitud y cómo afrontan o deben afrontar el proceso de formación en la comunidad educativa. Las metodológicas nos referencian acerca del nivel de aprendizaje que tiene cada uno de los alumnos, el trabajo individual, el trabajo grupal y los métodos o los recursos o las herramientas que se deben utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las organizativas, ¿sí? Cómo vamos a organizar a nuestros estudiantes, cuáles son las posibilidades que tiene la comunidad y el apoyo que ofrece la escuela. Las sociales, hago énfasis ahí en el papel que tiene pues la familia, porque en ocasiones no se ve como ese sostén y no hay como ese apoyo, digámoslo así, entonces a veces eso dificulta. Y es fundamental reconocer todo ese tipo de barreras pues para poder analizar, para poder afrontar y reconocer y trabajar sobre esas barreras para que haya un mejor proceso de adherencia, digamos, a la formación de cada estudiante.
Ahora vamos a hablar acerca de ese perfil de clase que realicé con los estudiantes en un primer momento en la actividad 2 y fue con 7 estudiantes. ¿Sí? En la tabla 1 pues hablábamos acerca del perfil de aprendizaje de la clase, donde hacemos énfasis en el reconocimiento, la red de reconocimiento estratégica afectiva, y hablamos de las fortalezas y debilidades como lo son la adaptabilidad, la responsabilidad, la gratitud, la duda, pensamiento, falta de comunicación. Sí, como hay gran diversidad en el aula, pues uno puede evidenciar diferentes capacidades, destrezas que preferencian en el aula de clase. Por acá miramos la parte del interés, la persistencia, la atención dispersa, la desconfianza, aquellos chicos que se interesan por cumplir sus deberes, que realmente están como sí, en el punto de atención, centrados en su proceso de aprendizaje. Hablábamos de la creatividad, del humor, la falta a veces de comunicación, la apatía, la dispersión, son como los que más prevalecen. La disciplina, concentración, amabilidad, simpatía, falta de respeto, colaboración. Bueno, eso por lo general se ven pues muchos aspectos o condiciones en el aula de clase. En la tabla 2 podemos evidenciar barreras del currículum. Hablamos de unos recursos tecnológicos, aprendizaje cooperativo, a veces la condición económica. La tabla 3 las soluciones al diseño universal de aprendizaje, trabajamos sobre el material didáctico y el aprendizaje colaborativo. Permitir que el estudiante tenga acceso al material práctico para motivar el proceso de aprendizaje, orientar en la buena práctica de las relaciones, pues para favorecer la convivencia y la solución pacífica de los conflictos. Mediante dinámicas, técnicas, la disposición y la iniciativa pues también son fundamentales. Y hablamos de la tabla 4, cambio sistémico, donde está la utilidad de recursos didácticos en el aula de clase y la participación e interacción del estudiante, de los estudiantes con el docente. ¿Sí? Ahora, para hacer referencia digamos, al uso de la estrategia didáctica o de los recursos tecnológicos en el aula, pues para trabajar con la diversidad. Teníamos un estudiante, o digamos el ejemplo, o el caso de discapacidad visual, pues trabajar mediante una herramienta tecnológica que se denomina Scratch, que permite pues al docente orientar en diversas situaciones de los contextos más próximos, ¿sí? Entonces hablamos de un autodescriptor, ¿sí? Mediante el ordenador el estudiante trabaja con diferentes herramientas o recursos que le permitan pues favorecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje mediante mediante el uso de estas herramientas, ¿sí? Se le denomina como juego de palabras, ¿sí? Entonces lo que se quiere es que mediante un tiempo determinado establecido el estudiante trabaje en esta herramienta, logre descifrar cuál es la letra del abecedario a la que corresponde un determinado concepto. Entonces hay varias opciones que él puede, digamos, mediante el autodescriptor y la parte auditiva trabajar, y de esa manera pues el estudiante puede finalizar esa actividad y trabajar con esos medios tecnológicos para saber cuál es la opción. Y la impresión de figuras en papel con alto relieve, ¿sí? Entonces en este ejercicio, digámoslo así, se trabaja mucho la parte táctil, la parte auditiva, ya que tenemos pues afectación a nivel visual, para que, digamos, haya un buen proceso de reconocimiento y asociación. Hay un aspecto muy importante, y es nuestro papel como docentes, ¿sí? Para trabajar en la diversidad en el aula. ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras creencias, nuestras costumbres? Porque a veces entramos
de pronto a confrontar, ¿sí? A nivel cultural, a nivel político, en el pensamiento. Y debemos de tener en cuenta que somos un equipo de trabajo que debe estar dispuesto, ¿sí? Que debe haber una disposición y una iniciativa a recrear todas estas metodologías, estas herramientas, colocarlos a favor pues de nuestros estudiantes para que haya una verdadera inclusión. Porque la inclusión no es un proceso que ya está y que hablamos de inclusión y que ya está en la comunidad educativa, realmente no lo es así. Es un proceso de construcción permanente, ¿sí? Es algo cambiante. Entonces se presentan ciertas necesidades, ciertas carencias, digámoslo así, en nuestra institución educativa y debemos estar dispuestos a brindar diferentes alternativas o soluciones para poder afrontar y de esta manera pues dar una respuesta a estas necesidades y que nuestros estudiantes, todos los estudiantes con diferentes necesidades logren avanzar en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, en ese proceso de formación, ¿sí? Fortaleciendo ya las capacidades que ellos traen y mediante la creatividad, siendo que ellos sean más autónomos, ¿sí? En su proceso. Entonces, lo que, digamos, se debe tratar es brindar diferentes opciones, diferentes experiencias constructivas para cada uno de nuestros estudiantes, perdón, para lograr pues una mayor adherencia a este proceso. Y muchas gracias.